Hola a todos, mil gracias por estar con nosotros en otro webinar más. En esta ocasión está el doctor Jorge Moreno, que es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, y nos va a estar hablando un poquito de la economía en la era digital del emprendimiento. El doctor Jorge Omar Moreno Treviño es licenciado en Economía por la UNI, tiene maestría en Economía por el Colegio de México y maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Chicago. Ahorita me estaba comentando el doctor también que ya es columnista del Financiero. Cada 2 semanas está publicando ahí trabajos de él. Entonces, pues bueno, qué honor el poder aprender un poquito de usted hoy, doctor. Bienvenido. Y pues ahora sí que les cedo la palabra. Si hay preguntas o respuestas, vayan poniéndolas aquí y al final el doctor las va a contestar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos a esta tarde fresca en Monterrey, en donde platicaremos y compartiremos un poquito de reflexiones en torno a la importancia de este concepto que no es nuevo, como lo vamos a analizar esta tarde, que es el concepto de economía digital, las implicaciones que tiene en el contexto actual para nuestro país, para la región noreste de nuestro país, para nuestra comunidad, y también algunas reflexiones finales sobre cómo debemos nosotros, desde nuestra realidad, desde nuestra actualidad, interpretar todos los enormes cambios y retos que estamos observando en este caso en nuestro entorno económico. Entonces, si me lo permiten, voy a empezar a compartir una presentación que realicé para esta tarde y espero ser lo suficientemente claro, breve, para permitir al final de la presentación el tiempo suficiente para que sus preguntas sean resueltas. Entonces, sin más, compartiré la presentación en este momento. Y bueno, como la he titulado, es la economía digital en la era del emprendimiento. Naturaleza, retos y oportunidades ante una economía en transformación. Su servidor Jorge Omar Moreno, soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador asociado al Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad a Pro Magazine de abrir las puertas a este webinar y de esta manera, esta tarde, de forma digital, hablando de las nuevas herramientas a las cuales tenemos acceso, poder compartir estas reflexiones que tengo sobre lo que representa la economía digital y el emprendimiento, desde la ciencia económica, que es mi área de trabajo y de especialización, pero también hacia la comunidad, que es quien demanda conocimiento y quien demanda entendimiento sobre lo que está pasando. Entonces, comencemos nuestra presentación con algo que se denominan hechos estilizados. La estructura de la presentación ustedes la pueden ver en pantalla y vamos a comenzar con algunos antecedentes, y por hechos estilizados me refiero a lo que se sabe. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros como sentido común, pero al mismo tiempo como evidencia de la ciencia económica? Bueno, que el emprendimiento y la innovación son las fuentes primarias del crecimiento en una economía a través del desarrollo tecnológico en la productividad total de todos los factores tradicionales asociados a la capacidad productiva de un país. Es decir, si nosotros pudiéramos catalogar a los factores productivos de cualquier sociedad como capital, trabajo, tierra y recientemente capital humano, que es el valor de las habilidades, salud de todos sus habitantes, entonces definitivamente la tecnología y el emprendimiento han permitido fortalecer y desarrollar en el largo plazo el crecimiento de cualquier sistema económico. Sin embargo, tradicionalmente estos creadores de valor, los emprendedores, a quienes hacen referencia grandes pensadores de la economía, desde Robert Cantillon hasta el mismo Joseph Schumpeter y más recientemente premios Nobel como Robert Lucas, los emprendedores enfrentan retos como son principalmente la falta de fuentes de financiamiento. Es decir, en la teoría tradicional de las finanzas, por ejemplo, se analiza que hay dos maneras de financiar proyectos de emprendedurismo: el capital y la deuda. El capital a través de socios dispuestos a aportar y ser copartícipes del riesgo, y la deuda, que prácticamente es crédito. Entonces, los emprendedores enfrentan retos como la falta de acceso a liquidez,
Por otra parte, también la falta de promoción a sus productos e ideas son otro de los grandes retos que enfrentan los emprendedores, así como, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, como es el caso del nuestro, una regulación rígida con altos costos de inicio, que le llaman en inglés startups. Entonces, tantas rigideces hacen que el entorno sobre el cual los emprendedores puedan desarrollarse sea muy limitado y muy costoso. Pero, precisamente, ante todo lo anterior, la economía digital y el comercio digital han permitido la innovación y abrirse nuevos caminos hacia cómo estos emprendedores pueden aportar y crear valor a la economía. Sin embargo, además de todo lo anterior, no podemos escapar a la pregunta de qué retos enfrentamos frente a la presente realidad. Y me refiero a la crisis derivada a partir del problema sanitario debido al virus SARS-CoV-2 y su enfermedad vinculativa COVID-19 y las consecuencias que trajo. Es decir, si el emprendedor y el sistema económico depende del emprendedor para el desarrollo económico, naturalmente enfrentan restricciones. Ahora imaginemos esas restricciones ante el cierre en los canales tradicionales de mercadeo resultantes del confinamiento. La reducción importante en las cadenas productivas de valor, como son desde los insumos hasta los mercados finales a los cuales tenemos acceso. La reducción importante en los canales de crédito, haciendo referencia a la diapositiva anterior. Si recordamos, si el crédito es escaso y es una de las principales limitantes para que el emprendedurismo florezca, ahora en un contexto de crisis como la actual, las reducciones en los canales de crédito todavía representan mayores retos para el emprendedor. La falta de acceso a capital y liquidez han no solamente aniquilado a emprendedores, sino también empresas que ya estaban establecidas. Precisamente el cierre y la pérdida de empleos en sectores estratégicos para el desarrollo económico nacional ha sido uno de los principales factores que han contribuido a la caída en la actividad global. Y me refiero particularmente al sector servicios. Y si a todo esto añadimos la incertidumbre nacional e internacional que hemos estado viviendo con respecto a los cambios políticos que se observan en el entorno nacional y también en el entorno internacional con las recientes elecciones en Estados Unidos, nos damos cuenta que la salvaguarda que representa, por ejemplo, para el caso de Nuevo León, un entorno local bien organizado desde el gobierno estatal, no es suficiente para promover el emprendedurismo y con tanto fomentar el desarrollo de la economía. Por tanto, hay una pregunta importante que yo mismo me he hecho y que justamente quiero compartir con ustedes esta tarde, que es, ¿qué podemos hacer nosotros, los de a pie, como agentes inmersos en un sistema económico tan complejo y con tantos retos? La crisis actual viene justo de la mano de una gran oportunidad, la oportunidad de adaptarse y cambiar juntos dentro de lo posible. Y ahí es justamente destacable y loable el papel que la sociedad civil ha jugado como promotor del bienestar, promoviendo el uso de cubrebocas y la sana distancia desde lo civil y no desde el gobierno. Ha sido la misma gente quien ha adaptado y adoptado de manera voluntaria medidas que no son todavía obligatorias ni desde el gobierno federal y que solamente en muchos casos son sugeridas a nivel local. La gente lo adapta como una necesidad y una obligación. Y eso es una muestra clara de la capacidad de la sociedad para reaccionar ante un problema como el que enfrentamos. Pero también, como resultado de todos estos cambios, la sociedad se ha movido hacia un uso mayor de tecnologías móviles, como lo representan el uso de redes sociales y de aparatos como el celular, ya no digamos el Internet. Precisamente el mayor uso de Internet ha fomentado que la conectividad en aras de, por ejemplo, promover algo tan esencial para el desarrollo del país como la educación,
haya permitido que, no obstante los enormes retos que representa una clase virtual y en la cual, por ejemplo, en mi caso, yo soy testigo como profesor de la Autónoma de Nuevo León, también lo cierto es que estos nuevos retos nos muestran lo grande que es el campo de oportunidades que tenemos ante el uso del Internet como herramienta de trabajo complementaria. También la mayor y expansiva cobertura de las redes digitales, como también lo vamos a analizar más adelante, son cambios que desde los agentes, nosotros como promotores del cambio, podemos aprovechar para adaptarnos a esta realidad. Y para el caso de Nuevo León y algunos estados en la región noreste, el hecho de que gran parte de sus comunidades estén concentradas en zonas urbanas. Eso también representa áreas de oportunidad. Por lo tanto, con esto quisiera resumir estos antecedentes como una invitación para que empresas y emprendedores juntos aprovechen las pequeñas oportunidades de negocio que cada pequeña transacción ofrece. ¿Por qué? Porque justamente vamos a dar inicio a nuestra reflexión sobre la economía digital. ¿Qué es una economía digital? ¿A qué nos referimos con economía digital? Bueno, la nueva realidad y cambiante realidad nos invita a pensar en alternativas a los mercados comunes, a las maneras tradicionales de realizar transacciones. Lo natural, precisamente, sería movernos hacia donde la inercia nos ha llevado, que es lo que denominamos la economía digital. También conocida como economía en Internet o economía de web. Por economía digital nos referimos a el sistema de instituciones sociales de actividad de consumo y producto basado en el uso de tecnologías digitales. Es decir, en palabras de economista, una economía digital es aquella cuyas instituciones, que son la oferta y la demanda, se resuelven a través del uso de plataformas tecnológicas digitales. Es decir, si nosotros seguimos lo que la CEPAL decía en 2015, una economía digital es un ecosistema, es decir, un sistema interactuado de agentes en el que convergen la infraestructura de las redes de comunicación, los servicios de procesamiento y tecnologías web, las y los usuarios finales, como son, y lo veremos también nosotros, los individuos, las empresas y la administración pública representada por el gobierno, y el grado de desarrollo de complementación entre todos estos componentes, los cuales inciden en el nivel de desarrollo de cada país. Todo esto es economía digital. Y en esta nueva economía, es decir, en donde las instituciones tradicionales de oferta y demanda se resuelven de manera coordinada a través de las redes digitales y la infraestructura en comunicación, son las que proporcionan de manera global la capacidad para que todos estos agentes elaboren estrategias, interactúen, se comuniquen y compartan información. Esto es precisamente la gran reflexión de Negroponte en un artículo ya de casi 25 años, en 1995. Entonces, ¿cuáles son los elementos que distinguen la plataforma de economía digital? ¿Qué elementos componen una plataforma de economía digital? Bueno, de acuerdo con Messenborg, la economía digital está constituida por 3 elementos. Primero que nada, se habla de una infraestructura o e-infrastructure, en las cuales son los recursos de soporte de negocio, la tecnología que permite el comercio y la igualación entre oferta y demanda. Es decir, hardware, software, telecomunicaciones, incluso personal especializado que permite justamente el hallazgo y la similitud entre la voluntad de compra y la voluntad de venta. Un segundo elemento que define a la economía digital son los negocios electrónicos o e-business, que son propiamente los procesos empresariales desarrollados mediante la informática o plataformas en línea. Y finalmente,
así como está la infraestructura y los negocios electrónicos, está el resultado de la interacción de los negocios en las plataformas, que es el comercio electrónico, el e-commerce, que es propiamente la generación de transaccionalidad, compra y venta de bienes utilizando el Internet y su infraestructura como medio de comunicación. Es decir, la economía digital habla de la capacidad de infraestructura para generar negocio, los agentes que entran en esa infraestructura para obtener negocio y finalmente el negocio realizado en forma de comercio. El comercio electrónico, por tanto, se define como cualquier transacción comercial en la cual las partes involucradas en la compra y venta de cualquier bien, mercancía o servicio interactúan de manera electrónica y no de la manera tradicional como estamos nosotros acostumbrados, es decir, con un trato físico directo. Algunos expertos opinan que en cierta forma el comercio electrónico es mucho más anterior al Internet. Pensemos, por ejemplo, en que las transacciones que se realizaban por vía telefónica, por fax, por redes privadas, que anteceden al desarrollo de la web, de la World Wide Web, motivó precisamente que a partir de que esta infraestructura de conexión a nivel mundial se desarrollara, se aumentara la capacidad de poder crear comercio electrónico y desarrollar la economía digital. Pero en realidad, las ventas por teléfono que datan desde los 40, 50 en el caso de Estados Unidos, anteceden como comercio electrónico a lo que ahora tradicionalmente los jóvenes podrían ubicar como una compra en una tienda de algún patrocinador en particular. Es decir, el comercio electrónico data de muchos años atrás al Internet y lo que únicamente vino a hacer el Internet fue proporcionar una infraestructura organizada y orgánica que permitía una mayor conectividad entre oferta y demanda, entre los distintos agentes que componen el comercio electrónico. Y precisamente, ¿quiénes componen, quiénes integran el comercio electrónico? Para nuestra sorpresa, el comercio electrónico tiene un universo de nomenclaturas que probablemente escapan a los próximos minutos que me quedan de presentación. Pero los modelos de comercio electrónico están fundamentados en cuáles son los agentes de oferta y demanda que interactúan en cada transacción de un bien, servicio o mercancía. Entonces, por el lado de la oferta, es decir, quién provee el servicio o la mercancía, puede ser a través de una empresa, business, un consumidor, al cual la nomenclatura llama sí, o la administración. Y por administración nos referimos a la administración pública, es decir, instituciones vinculadas al gobierno. Pero también está quien demanda el servicio. Y típicamente puede ser un consumidor, pero también puede ser otro negocio, la administración pública, un empleado puede estar demandando un servicio o un inversionista. Por tanto, la nomenclatura de modelos de comercio electrónico o de e-commerce se amplifica a esa matriz que ustedes tienen en pantalla. Por ejemplo, tenemos que el modelo más común de comercio electrónico es el que se denomina en la literatura el B2C, Business to Consumer, donde empresas con una plataforma y un inventario desean vender sus servicios al consumidor, B2C. Sin embargo, como veremos en otros casos, este modelo muy tradicional realmente obedeció al desarrollo de otros modelos, como es el caso, por ejemplo, del B2B, Business to Business, cuando grandes empresas desarrollan sus plataformas y estrategias para proveer servicios a otras empresas. Entonces,
La manera en que se coordina los modelos de comercio electrónico son tan amplias como la capacidad y el interés de quienes son los potenciales oferentes y quienes realmente son los principales beneficiarios o demandantes del servicio. De esta manera, algunos ejemplos convencionales del comercio electrónico, que es la manera en que opera el comercio en una economía digital, podríamos pensar nosotros en los modelos convencionales de B2C, Business to Consumer. Pensemos, por ejemplo, en Amazon, el rey, campeón, pionero en el proveer una lista de mercancías cada vez más amplia al consumidor, y el consumidor, a través de la selección de esas mercancías, puede realizar sus compras. Pero existen otros ejemplos, como son, por ejemplo, en el caso de retailers o de minoristas, Carrefour, Media Market. Recientemente otras empresas se han añadido a la lista de proveedores B2C, como son Walmart, por ejemplo, o empresas mexicanas como Sanborns, en donde ellos proveen su lista de inventarios y, de acuerdo a su capacidad de infraestructura electrónica, permiten al consumidor llegar a sus inventarios y a sus productos de forma electrónica. El modelo de business to business, por ejemplo, data de los 80s y 90s, y uno de los ejemplos más exitosos fue definitivamente Dell, la proveedora de computadoras que prácticamente evitó todos los canales de distribución para ir directamente con las grandes empresas y preguntarles: ¿qué necesitas? ¿Qué tipo de infraestructura computacional, de hardware requieres? Y yo te la construyo a tu necesidad, es decir, sin intermediarios. Pero otros ejemplos de business to business podrían ser, por ejemplo, los servicios terciarizados de consultorías. Todas estas grandes empresas financieras que manejan, por ejemplo, departamentos de contabilidad, en donde ya el servicio del negocio opera fuera del negocio, pero por otra empresa dedicada a negocios. Existe un tercer ejemplo de modelos de comercio electrónico donde hay business to employee, en donde la relación electrónica existe entre el empleado y el empleador a través de algún tipo de intranet. Esto es muy común, por ejemplo, cuando hay empresas que proveen servicios de crédito a sus propios trabajadores con descuentos a nómina. Esto es puramente comercio electrónico, la provisión de crédito interno de la empresa hacia el consumidor con descuentos a nómina, o, por ejemplo, cuando los propios trabajadores tienen acceso a beneficios exclusivos a través de algún intranet, como pueden ser precios especiales a los productos que la empresa provee. Y esto, por ejemplo, es común en las empresas que se dedican a venta de automóviles, donde dan a sus propios empleados garantías y beneficios que son no imaginados para el resto de quienes somos compradores de automóviles. Actualmente también existe esta relación entre business to administration, que es cuando las empresas crean plataformas digitales transparentes con una serie de reglamentos muy rígidos para poder proveer servicios transparentes al gobierno. Un gobierno que requiere de servicios públicos y privados necesita contar con empresas preparadas para poder proveer esos servicios. Y finalmente, para no profundizar demasiado, yo creo que el ejemplo más importante del potencial del comercio electrónico nos lo proporciona el punto número 5, el modelo consumer to consumer, donde personas como usted, como yo, a través de transacciones privadas y usando tecnologías comunes, como pueden ser, por ejemplo, el uso de WhatsApp, Facebook u otras redes sociales, realizan transacciones de manera independiente. Es decir, son los propios consumidores, fuera del mercado, fuera de las grandes empresas, quienes acuerdan un precio sobre un tipo de servicio y ellos, a través de esa transacción, comercializan en forma ya sea de compraventa directa o subastas. Y este modelo de negocios consumer to consumer
es tal vez, y quisiera guardarlo como spoiler, uno de los grandes mensajes, de las grandes oportunidades que nosotros podemos enfrentar y aprovechar en este gran reto que representa la economía bajo las circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido esta capacidad de los consumidores proveyendo servicios y productos a otros consumidores lo que ha permitido flexibilizar el mercado. Ejemplos de ello son el caso de eBay desde principios de los 2000 en Estados Unidos y más recientemente el desarrollo de la plataforma de Mercado Libre para América Latina y en particular para México, en donde su expansión y desarrollo en medio de esta pandemia y de este confinamiento ha sido increíble, pero ha permitido precisamente flexibilizar las compras y ventas que de otra manera no hubieran sido posible realizar. Ahora bien, ¿cómo se realizan, cómo se podrían clasificar los e-business o los negocios electrónicos? Bueno, a grandes rasgos, la manera en que operan los modelos de comercio electrónico son dos. Podemos hablar de modelos transplantados o negocios transplantados que simplemente son aquellos que utilizan la economía digital como una alternativa a los canales tradicionales, pero que de manera convencional operan a través de la interacción física. Pensemos en librerías, fruterías, minoristas, restaurantes que han adaptado su negocio a un negocio electrónico, permitiendo seguir operando aún y a pesar del confinamiento. Pero hay otro tipo de negocios que son nativos, es decir, que surgen dentro de la red y tienen funciones exclusivas para la red. Es decir, no pueden operar, no existe como un equivalente fuera de la red. Estos son, por ejemplo, los proveedores de acceso o hosts, los proveedores de correo electrónico, las plataformas de subasta en línea como las que hacíamos nosotros referencia hace unos minutos como eBay y Mercado Libre. Entonces, el tipo de negocio y la manera en que operan estos negocios, como nos podemos dar cuenta, da pauta a que las capacidades del emprendedor para ubicarse en dónde quiere operar, quién es su mercado potencial y cómo podría acceder al mercado potencial son muy vastas. Justamente ese es el mensaje que quisiera dar en esta primera parte de la presentación. Si hablamos de que el emprendedor es el proveedor de innovación y de crecimiento y desarrollo en el largo plazo, lo que esta segunda parte de la presentación enfatiza es que los modelos de negocio y comercio electrónico en una economía digital son muy amplios y van mucho más allá a el simple hecho de pensar que el comercio electrónico se refiere únicamente a grandes empresas poniendo una lista de productos en donde el consumidor de manera muy rígida compra los productos que la empresa provee. Ya el comercio electrónico va mucho más allá de eso y actualmente precisamente el hecho de que las plataformas como eBay y Mercado Libre permitan la búsqueda de productos muy exclusivos, muy especiales y cómo a través de esa interacción entre la búsqueda del comprador y el vendedor se realizan transacciones que de manera virtual y entre personas que ni siquiera se conocen se concerta, se termina, se lleva a cabo. ¿Es esto a lo que llamamos nosotros economía digital una realidad o es una panacea y una fantasía para la economía mexicana? Bueno, en términos de lo que la dinámica nos mostraba, los números nos mostraban, el valor agregado, es decir, cuánto añade a la producción nacional medida a través del Producto Interno Bruto, el comercio electrónico, por ejemplo, ha venido creciendo a lo largo del tiempo.
ha llegado a ser de aproximadamente 3% en 2013 a 5% en 2018. Hablar de ese 1.5% del Producto Interno Bruto es hablar de grandes cantidades de valor agregado. Y esto fue justo antes de la pandemia. Probablemente el confinamiento y la pandemia hayan traído una reducción en este valor agregado, pero, mejor dicho, una reducción en el valor global de las transacciones realizadas por comercio electrónico. Sin embargo, si me permiten añadir, algo que quisiera enfatizar es que a lo largo de este tiempo es precisamente el comercio electrónico que ha permitido flexibilizar el tamaño de la contracción en la actividad económica. Es decir, lo que nosotros veníamos observando de manera optimista y real es que el comercio electrónico y el comercio digital iban representando cada vez un porcentaje más importante de la capacidad productiva en el país. Pero como bien lo pensamos en términos de economía, una de las preguntas relevantes es, ¿y cuál es la capacidad de crecimiento futuro? ¿Qué determina que un emprendedor o una empresa que está buscando migrar e incorporarse a esta nueva realidad que es la economía digital se integre de manera correcta? Permita soportar y aprovechar las capacidades que la economía digital brinda. Bueno, pues es la demanda potencial. No vamos muy lejos. Para aquellos de ustedes que son financieros o son empresarios o economistas, la demanda potencial nos muestra precisamente eso, la máxima capacidad de crecimiento que podría tener un negocio en un entorno como el que estamos viviendo. Y bueno, Terzi, en un artículo en 2011, muestra que si bien no hay una causalidad como tal, sí podemos hablar de que hay una correlación importante entre el crecimiento del comercio electrónico y obviamente el acceso a Internet de los hogares. Y para el caso de México, si nosotros nos vamos a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información, observamos que entre 2015 y 2019, esto es incluso previo a la pandemia, el porcentaje de hogares con acceso a Internet pasó de 40 a más del 56%, es decir, casi un crecimiento del 10% en los últimos años. El acceso a Internet en México es casi en la mitad de los hogares. Y los hogares que no tienen acceso a Internet se debe principalmente a que México es un país disperso y con zonas muy difíciles para las cuales acceder. Por tanto, este crecimiento sostenido en la infraestructura y demanda potencial por comercio electrónico nos muestra que ese valor agregado que veíamos en la diapositiva pasada está precisamente sustentado en un crecimiento en la demanda potencial por este tipo de actividad. ¿Qué implicaciones tiene lo anterior? Bueno, las principales implicaciones es que la economía digital, a través del comercio digital, puede ser una fuente viable de crecimiento sostenido para México, lo cual puede traer beneficios a la actividad económica mexicana. ¿Cómo? A través de 3 vías que podemos analizar en los siguientes puntos de esta diapositiva. A través de las empresas, los precios y, como lo mencionábamos muy al inicio de esta presentación, la productividad. Como primera vía, las empresas, los empresarios, se benefician a través de la eficiencia en la cadena de suministros, ya que la facilitación para colaborar entre las empresas reducen los costos de transacción. Los costos se traducen, como lo dice la segunda vía, en menores precios, en mayor eficiencia para el sistema económico. Y si bien los estudios internacionales aún no llegan a un consenso sobre cómo los precios de Internet pueden o no ser más bajos
a través de las mercancías compradas, en particular, si me permiten decirlo, y eso no está en la diapositiva, debido a que precisamente en las transacciones individuales de consumidores a consumidores, las subastas permiten extraer el máximo valor posible de cada compraventa. Eso es algo que en teoría económica se llama la maldición del ganador. Es decir, en cada subasta se obtiene el mayor valor potencial de una mercancía o el menor costo potencial asociado a un servicio. Entonces, por eso es que la evidencia no es concluyente. Lo que sí es cierto es que la plataforma de economía digital provee a las empresas y a los consumidores una manera más barata de acceder a información. Y precisamente la mejor información, el mejor acceso a información permite que la economía tenga incrementos observados en su productividad, porque más y mejor información, y eso es una de las grandes premisas de la ciencia económica, se traduce en más y mejores decisiones en todos los ámbitos. Entonces, vamos a ir cerrando la presentación para dar oportunidad a que las personas que tienen la amabilidad de estar conectadas esta tarde interactúen. Vamos a empezar nuestros comentarios generales con respecto a, primero que nada, cuáles son los beneficios y oportunidades que nos brinda la economía digital. Bueno, de acuerdo al Banco Mundial, en un reporte para el 2016, en el ámbito económico, estos beneficios se pueden traducir en productividad, crecimiento económico y empleo. Y en la parte social, en acceso a educación, servicios de salud y acceso a información. Por ejemplo, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, las empresas mejoran la eficiencia de los procesos productivos y reducen costos de transacción. Reducir costos es aumentar eficiencia. Aumentar eficiencia es incrementar la capacidad productiva para el mismo nivel de costos. Aumentar la capacidad productiva es llegar a más consumidores a un menor precio. Por otra parte, los gobiernos en todos sus ámbitos, federal, estatal y local, pueden proveer mejores servicios públicos a su ciudadanía. Y en materia de transparencia, reducen también los costos de operación. Resulta mucho más sencillo, como precisamente está pasando en estos momentos, pagar un servicio público como puede ser el agua, el servicio de electricidad, los servicios primarios como pueden ser el pago de una tenencia, de un vehículo. Bueno, todo eso, a través de las transacciones electrónicas y la economía digital, han permitido la flexibilización de la capacidad del propio gobierno de generar ingresos. Por otra parte, y como también lo mencionaba hace un instante, las y los consumidores tienen acceso a mejor información. Como lo dijo George Stigler, un premio Nobel en Economía de la Universidad de Chicago, mejor información es mejor capacidad de elegir entre los productos, mercancías, bienes y servicios a tu alcance. Y de esta manera, utilizar los servicios y las aplicaciones que nos brinda la economía digital de una manera productiva, accediendo a más y mejores servicios públicos, a más y mejor comunicación, así como a más y mejores fuentes de empleo. Como nosotros lo hemos visto, precisamente algo que llama mucho la atención de la realidad que observamos es precisamente cómo la sociedad civil se adaptó para poder proveer otro tipo de servicios que antes de la pandemia no existía, como son, por ejemplo, la producción y provisión de cubrebocas a través de mecanismos que antes de la pandemia no se utilizaban, como son las redes sociales, en particular Facebook y WhatsApp. Eso es precisamente el empoderamiento de la sociedad en una economía digital. Pero, como buen economista, esta tarde también debemos hablar de los riesgos y retos. No quisiera hablar de los costos o de las desventajas, pero lo que es realmente cierto es que no podemos sustentar ni apostar todo el futuro del sistema económico a una realidad basada en la economía digital.
porque si bien la economía y el comercio digital son facilitadores del desarrollo para el país, lo cierto es que aún 60% de la población mundial, y en el caso de México aproximadamente 36%, según los datos más recientes, no tienen acceso a Internet. Y precisamente el acceso a Internet es una de las claves para poder montar la infraestructura sobre la cual opera el comercio electrónico. Entonces, hablando de las grandes brechas o retos que representa la economía digital, podemos hablar de que existen tres brechas digitales. La primera es el acceso a Internet, es decir, el poder contar con una computadora o un mecanismo que te permita acceder a la transaccionalidad y a las redes de información. El segundo es el uso del Internet y las habilidades para utilizar el Internet. Es decir, aún teniendo acceso a una computadora, aún teniendo acceso a un servicio de Internet, las velocidades de transferencia de información pueden variar y eso representa también una brecha. Por ejemplo, en materia educativa, en donde si tú no tienes acceso a un Internet rápido, por ejemplo, nosotros no podríamos tener esta conversación el día de hoy si la velocidad de nuestro Internet no permitiera el flujo de información en donde la imagen que llega hasta sus hogares y su computadora sea lo suficientemente nítida, clara, como para poder comunicarnos. Finalmente, la tercera gran brecha es los usos avanzados de Internet, que propiamente se refieren a el personal y la capacidad para poder utilizar la infraestructura en aras del desarrollo de la economía digital. Entonces, hay riesgos y retos, costos y beneficios. Pero el mensaje que quisiera dejar para nuestro país y en particular para la región noreste es que el cambio hacia la economía digital ha sido paulatino, pero también inminente. Se viene gestando desde la década de los 90. Esto no es nuevo. Desde la introducción de los primeros teléfonos celulares, el comercio electrónico y digital ha comenzado a cobrar cada vez mayor auge en nuestra región y en nuestro país. En particular, hablando de la región noreste, y por esto me refiero a Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, como estados vecinos y circundantes, la alta concentración de su población en zonas urbanas, para el caso de Nuevo León es impresionante, 96% de la población estatal está en la zona conurbada de los 13 principales municipios de Nuevo León. Entonces, la concentración urbana en la zona noreste de Nuevo León, pero también en el país, no obstante la cobertura que pudiera, los limitantes en la cobertura que pudiera tener el Internet, están preparando y reforzando el hecho de una readaptación relativamente rápida y efectiva hacia la economía digital. Es decir, nosotros vemos cómo a través de lo que decíamos hace algunas diapositivas, negocios trasplantados, restaurantes comienzan a proveer servicios a domicilio. Cadenas productivas completas están siendo trasladadas hacia una nueva realidad en donde nuevos agentes económicos de distribución de producto están gestándose para poder brindar a los consumidores la satisfacción en sus necesidades que no cambian. Comer, vestirse, proveer servicios de salud, educarse. Entonces, si bien el camino por recorrer aún es arduo y nos falta como país y como zona, como región, cada uno de los pasos que podamos realizar en esa dirección es una área de oportunidad, es una área de innovación y también es una oportunidad de negocio, hablando de emprendedurismo. La economía digital de ninguna manera es una panacea. Tampoco podemos hablar de una nueva realidad. Yo soy de las personas que evaden ese término. Pero como toda institución, la economía digital es un mecanismo que nos permitiría, bajo las circunstancias correctas, alcanzar mayores niveles de bienestar personal y global. De hecho, Isaac Katz, un economista mexicano, profesor del ITAM,
puntualiza que ante la actual situación económica del país, en un artículo muy reciente para K2 Organization, es un instituto de investigación, dice que la necesidad de combinar dos factores importantes van a ser determinantes en el crecimiento del país. Primero, el aumento en el capital en la economía, el cual se logra a través de la inversión. Y segundo, el incremento sostenido en la productividad de todos los factores de la economía a través de la incorporación de nuevas tecnologías de producción y de mejor calidad en su capital humano. Pues, ¿qué creen? Que la combinación de ambas cosas, la inversión y la productividad, precisamente van de la mano con el aumento en el empleo, el aumento en los salarios, y que a su vez lo que nos ha mostrado la evidencia más reciente es que la economía digital y el comercio digital son mecanismos que nos acercan al ideal de este desarrollo de una realidad que no es nueva, que más bien yo la definiría como siempre cambiante. Quisiera compartirles una reflexión final, no tan económica, no tan numérica, algo más que encontré en internet para simplemente ponernos al tanto de lo que está pasando en nuestra economía. ¿Les parece? Si me lo permiten, llevo mano por ser el presentador y haré referencia a Douglas Adams en un libro que se llama Last Chance to See, donde relata la siguiente experiencia y habla en primera persona. Entonces hablaré en la voz de Adams y dice lo siguiente. Recuerdo que una vez en Japón fui de visita a Kinjabuki en Kioto y me sorprendí al observar lo bien que el templo había resistido el paso del tiempo desde que fuera construido en el siglo XIV. Entonces me explicaron que en realidad el edificio no había resistido, ya que de hecho se habían quemado hasta los cimientos 2 veces durante este siglo, el siglo XX. Por lo que le pregunté a mi guía japonés, Douglas Adams, o sea que no es el edificio original. Y el guía japonés contesta, al contrario, por supuesto que es el original. Me contestó un tanto sorprendido por mi pregunta. ¿Pero no se incendió? Sí. ¿2 veces? Muchas veces, respondió el guía. ¿Y fue reconstruido? A lo que el guía responde, por supuesto, es un edificio histórico importante. Pero con materiales completamente nuevos. El guía responde, por supuesto, si se había incendiado. Pero entonces, ¿cómo es posible que sea el mismo edificio? A lo que el guía concluye, siempre es el mismo edificio. Douglas continúa, y tuve que admitir que este era un punto de vista perfectamente racional, solo que partía de un postulado completamente inesperado. La idea del edificio, la finalidad del mismo y su diseño son todos conceptos inmutables y son la esencia del edificio. El propósito de los constructores originales es lo que sobrevive. La madera de lo que está construido decae y se reemplaza todas las veces que sea necesario. El preocuparse por los materiales originales, que solo son recuerdos sentimentales del pasado, es no saber apreciar el edificio. La gran conclusión de esta presentación es que lo único que no cambia es el cambio mismo. Estas palabras las dijo hace 25 siglos Heráclito aproximadamente. Y a lo que voy es que la economía que estamos enfrentando ahora no es una nueva economía, es la economía de siempre, una economía cambiante, una economía con retos, una economía con obligaciones y responsabilidades. Y precisamente en este ámbito de cambio, en este
mundo en el cual los retos ponen como prioridad, y esto lo tengo que aclarar porque tengo la oportunidad de hacerlo, nuestra salud, el entorno cambiante que ahora pone como prioridad la salud de cada uno de nosotros, nos brinda también la oportunidad de abrirnos hacia esto que hoy presenté a través de este webinar, que es la economía digital, como una alternativa para seguir construyendo instituciones sólidas que provean el desarrollo común en el mediano y largo plazo. Mi nombre es Jorge Moreno. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, y qué buena manera de cerrar la plática. Por aquí hay 2 preguntas de Alejandro Ibarra. Una dice, ¿cuál sería un ejemplo de un modelo de comercio electrónico C2B? C2B. Bueno, voy a poner como ejemplo, muchas gracias, Alejandro. Conozco a un Alejandro Ibarra, no sé si sea el mismo, pero muchas gracias por conectarte esta tarde. Voy a poner un ejemplo de la década de los 70s, ¿ok? Pero un tío abuelo mío, en paz descanse, era un pequeño consumidor que producía guantes de manera muy particular para cosas que él necesitaba resolver en su entorno muy local. Él producía guantes para una pequeña empresa que se dedicaba a la venta de vidrio. Entonces era muy común que los empleados se cortaran sus manos. Entonces él empezó a producir él mismo como consumidor guantes hacia esta empresa de vidrio, que a su vez se fue creciendo su fama en cuanto a que los guantes de esta persona, ¿no? En particular, tienen la calidad necesaria para poder manejar vidrio. Bueno, lo que empieza como un modelo C2B de alguien que consumía guantes y empezó a producir guantes, migró a un modelo de B2B. Pensemos también por ejemplo, si yo en Mercado Libre o en alguna plataforma compro esto. Es decir, yo soy quien dice lo que necesito comprar. Compro chatarra. Compro, vamos a ponerlo en términos muy coloquiales, figuras de Star Wars vintage. Yo soy el consumidor. ¿Quién llega conmigo? El que puede proveerme el servicio que necesito. Puede ser una empresa que se dedique a la venta de figuras de acción, en el caso de figuras de Star Wars, si eres coleccionista. Puede ser una empresa que se dedique a proveer el tipo de servicio que yo necesito. Entonces, digámoslo así, la manera en que operaría un C2B o B2C, no, C2B, es que el consumidor provee un servicio a la empresa. ¿Quieres todavía un ejemplo final para cerrar tu pregunta? Yo lo diría que somos todos los que actuamos en algún momento como consultores independientes. No somos una empresa, somos especialistas, proveemos una actividad de consultoría y nosotros de manera independiente somos la oferta que, por ejemplo, un periódico, una revista o un servicio especializado requiere para poder realizar una transacción. Gracias. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta de Alejandro. ¿Qué tan bien o mal está el sector de e-commerce en términos de competencia de mercado? Pocos jugadores, mucho poder, muchos participantes, etcétera. Bueno, el e-commerce C2C está altamente fragmentado. En el C2C. Y ahí es justamente, Alejandro, profundizar en el nicho de mercado. Cuando nosotros hablamos de competidores, invariablemente entramos en un mundo de organización industrial. Y en organización industrial la palabra clave para analizar el mercado o los participantes es el mercado relevante. Ahí, por ejemplo,
En el C2C, en el modelo de negocios consumidor a consumidor, el mercado es altamente fragmentado y especializado. Simplemente basta darse una visita por Mercado Libre o por eBay y poner, por ejemplo, y lo voy a poner, y yo sé que va a causar risa en algunos de ustedes, de Mandalorian, ¿no? Una serie de televisión que está muy de moda. Entonces tú vas a ver a un montón de consumidores compitiendo por vender la figura de acción al menor precio posible. Pero en otros mercados altamente especializados, particularmente en los B2A, es decir, empresas dedicadas a la provisión de servicios al gobierno, ahí sí que está altamente concentrado. Por tanto, la respuesta en breve a tu pregunta es la concentración y el número de participantes en e-commerce depende del mercado relevante. El grado de competitividad del mercado relevante es todo un tema que, por ejemplo, instituciones como COFESE seguramente ya están ideando la manera de garantizar que el comercio electrónico se provea de manera competitiva. Pero en mercados altamente fragmentados, yo creo que precisamente las virtudes del comercio a las que hacía referencia Adam Smith, la famosa mano invisible, están presentes y al alcance de cualquier consumidor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, aquí hay un comentario. Excelente presentación de un tema muy relevante para el crecimiento de nuestro país. Gracias por compartir. Y pues bueno, con esto vamos cerrando el webinar. No sé si le gustaría agregar algo más. Sí, precisamente a que el interés y la idea de realizar esta presentación es que precisamente ante lo que estamos viviendo como país, y repito, la enorme responsabilidad que representa el cuidarnos, el confinamiento, el usar los medios adecuados para proteger nuestra salud, el uso del comercio digital es definitivamente una de las plataformas que nos van a permitir reactivar la economía en nuevos mecanismos de producción, no que sustituyan a las anteriores. De ahí la reflexión final, ¿ok? De ahí el hecho de que sí, es cierto, la economía sufrió un golpe muy fuerte en sectores como el turismo y el entretenimiento. Pero la economía sigue siendo la economía. Otra economía con otros cimientos, con otros ingredientes, con otros materiales, pero la economía mexicana va a seguir siendo la economía mexicana, no obstante no tengamos turismo o no tengamos la capacidad de ir al cine como lo hacíamos antes. Y que precisamente por eso esa reflexión, la economía digital, el comercio electrónico, la capacidad de proveer servicios y bienes y mercancías a través del emprendimiento sustentado en la plataforma del comercio electrónico, yo creo y estoy convencido van a ser fundamentales para poder reactivar la creación de empleos, la creación de cadenas productivas, la inversión tan necesaria en el país, y que desde la misma sociedad se provean las soluciones que no podemos seguir esperando vengan por parte del gobierno. Es decir, la capacidad de la sociedad a través de sus consumidores, de sus emprendedores, de sus empresas, de sus organismos descentralizados como son Banco de México, van a ser los que como hasta ahora han puesto el ejemplo de cómo contener el grave daño que representa esta enfermedad y este reto, pero también revertir los efectos negativos de esta crisis económica histórica. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad que sí fue un tema muy, muy interesante y se lo dije al principio de este webinar. Este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube de Pro, entonces para que si no lo vieron o si usted lo quiere compartir con más gente, lo puede compartir ahí y además yo le paso el link cuando ya esté. Y pues muchísimas gracias una vez más y pues ojalá podamos seguir colaborando en conjunto. Definitivamente, muchas gracias por la invitación y muy buena tarde a todos.